Dando grabación de la sesión. Ya estamos en la grabación de nuestra sesión con el permiso de ustedes. Cuéntenme cómo les ha ido con su guía de laboratorio. Por calentar motores. ¿Alguien ha tenido algún inconveniente? Ok, me parece súper estupendo que eso significa que todo está excelente. Bueno, para el día de hoy, entonces, excelente, pues el tiempo más que excelente. Vale, Yami, vale, Mario, Yami. Eh, pero bueno, todo dentro de lo que es solucionable me alegra mucho, Mario. Para el día de hoy tenemos entonces, nuestro tema es rectificadores controlados. Controlados. Bueno, aquí hacemos un repaso chiquito de todo. Me interesa mucho que, pues, de tanto repasar y repasar y repasar, pues, nos quedamos con lo que repasamos y también sirve, es importante. Entonces, básicamente, la idea del rectificador sigue siendo la misma, ¿no? No va a cambiar. Encontramos la misma idea y vamos a recordar que nuestro rectificador controlado, como lo dijimos en un momento anterior, va a trabajar con el, el SCR, bien acá tengo el SCR y con el DRIAC. Entonces ya entramos a reemplazar nuestro dispositivo semiconductor o conmutador que venimos trabajando, donde hablamos de un SCR, que ya no hablamos de diodo, ahora vamos a hablar de SCR o de TRIAC. Acá tenemos SCR y acá tenemos un TRIAC. Este de acá sería el TRIAC, su símbolo, miren, su símbolo, donde encontramos que ambos, tanto el SCR, los SCR que tengo acá en pantalla, y los TRIAC tienen compuerta, ¿listo? El gate o compuerta, ¿listo? Desde ahí podemos empezar ya a diferenciar. Vamos a encontrar que tenemos SCRs, los que tengo en pantalla son SCRs de diferentes tipos, tamaños, ¿sí? De acá tenemos el SCR, su símbolo, por favor, para que lo tengan muy presente. Cuando un circuito con ese símbolo es un SCR, donde gente en la compuerta vamos a conectar un circuito de control. ¿Listo? Un circuito que puede ser digital o electrónico análogo, pero es un circuito de control. Y vamos a recordar que está constituido por cuatro capas. Cuatro capas. Te recordemos que tenemos un diodo, que el diodo tiene dos capas, ¿cierto? Dos capas. Que tenemos un transistor que tiene tres capas. Y recordemos que estamos hablando de tiristores que se caracterizan por cuatro capas, ¿vale? Uy, batería, batería, batería. Batería. Ok, solucionado. Entonces acá tenemos, y recuerden por favor, que acá tengo un equivalente, la figura C es un equivalente circuital del transistor, pero no quiere decir, un equivalente comportamiento eléctrico, pero no quiere decir que que un tiristor o un SSR internamente tenga dos transistores interconectados, ¿sí? Que tiene un PNP y un NPM, un NPN y conectados, y que si yo hablo un SSR voy a encontrar por dentro dos transistores. No, es un equivalente, ¿vale? Equivalente circuital, ¿listo? Muy diferente.
Y lo encuentro de todos los tamaños, en todos los encapsulados, ¿sí? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la necesidad que yo tenga. ¿De cuál necesidad? De corriente y voltaje. Entonces ahí voy a encontrar los tristores. Entonces vamos a hablar de convertir de corriente alterna a corriente directa. Recuerden que la necesidad, una de las necesidades más comunes que tenemos. Esa necesidad la encontramos desde la parte doméstica, en electrodomésticos domésticos, hasta en máquinas industriales, ¿no? Donde requieren que se haga trabajo con energía continua, alimentados por circuitos de energía continua, y requeremos que convertir la corriente alterna que trae la red comercial, convertirla en corriente continua, ¿no? ¿Listo? Entonces, seguimos hablando de convertir de corriente alterna a corriente directa, pero esta vez con control. Entonces, vamos a encontrar también que se clasifican principalmente en dos grupos, que va a ser los convertidores completos y semiconvertidores. ¿Listo? Nosotros vamos a tratar los convertidores completos. Los semiconvertidores, pues, podemos tratarlos haciendo el análisis como convertidores completos, pero ¿y qué? Parte de análisis como rectificadores no controlados y rectificadores controlados. Entonces, es simplemente combinar el análisis. Entonces, tenemos que el semiconvertidor y el convertidor completo. Nosotros vamos a hablar de convertidores completos. Esos a su vez se clasifican también en monofásicos y trifásicos, ¿sí? Y vamos a ver que, bueno, que esto también dependerá de su aprovechamiento, ¿no? Entonces va a haber el de media onda y el de onda completa. ¿Listo? Entonces igual que en el anterior, según su número de fases, según el control que se ejerce sobre la conducción y según el aprovechamiento de la onda. Pero aquí también hablamos de semi y de completo. ¿Listo? Entonces volvemos a retomar nuestros principios de parámetros de desempeño. Entonces acá simplemente vamos a hablar de que, aquí me falta una, eso. Bueno, seguimos hablando de parámetros de desempeño, pero como les decía antes, acá vamos a tener los mismos parámetros, ¿no? Entonces vamos a tener que, seguimos con nuestra ecuación de la onda, donde la ecuación de la onda, pues ya sabemos que nuestra ecuación de la onda es B sub m seno de omega de t. Normalmente nosotros vamos a llamar B sub s, ¿sí? Que puede ser porque tenemos el secundario de un transformador para alimentar nuestro circuito, o tenemos la fuente como el B source, ¿cierto? Y va a ser B sub m seno de omega t, ¿cierto? Esa va a ser nuestra ecuación de la onda, de la sinusoidal que alimenta nuestro circuito. Donde B sub m ya sabemos que es el máximo, ¿cierto? O pico, ¿listo? Entonces eso se mantiene, no cambia. Y la definición del BCD es la misma 1/2pi en el intervalo de alfa y pi para nuestro caso de, de controlados, donde alfa va a ser el ángulo de disparo, ¿cierto? Por B sub m seno de omega de t por de omega de t. Esta ecuación desarrollada nos va a dar, esta interés desarrollada nos va a dar B sub m sobre 2pi por menos coseno de omega t evaluado, el coseno de omega t evaluado entre alfa y pi.
Al evaluar el menos coseno de omega t, nos va a dar uno más coseno de alfa. ¿Listo? Entonces queda B sub m sobre 2pi por uno más coseno de alfa. Ese va a ser nuestro BCD para rectificadores controlados. ¿Listo? Entonces, primera ecuación importante. Y el voltaje máximo de salida lo vamos a llamar con BDM igual a BM sobre pi. Entonces, esto es muy sencillo de entender porque esto va a ser el voltaje cuando mi alfa valga cero, ¿cierto? Es decir, cuando mi rectificador esté trabajando en el semiciclo positivo completo. ¿Qué me va a quedar? Cuando alfa valga cero, voy a tener que BDM, es el voltaje máximo, en DC. ¿Listo? Tengan en mente que este BDM es el voltaje CD máximo. El voltaje CD máximo va a ser B sub M sobre pi. Es decir, que mi voltaje en CD, o sea, el BCD, va a tener el máximo, que es BDM, y el mínimo, que va a ser cero, ¿cierto? Y esto varía. Esto varía que alfa, cuando alfa, si alfa, esto pasa, si alfa es igual a cero. Y esto pasa si alfa fuese igual a pi. ¿Listo? Eso es el intervalo en cual voy a encontrar el BCD yo. Entre cero y BDM, donde BDM es el BCD máximo. ¿Y cuánto tengo BDM? Cuando alfa vale cero. ¿Y cuánto tengo BCD igual a cero? Cuando alfa vale pi. Y vamos a tener que nuestro BRMS, por definición, sigue siendo la misma. La integral, perdón, la raíz, recuerda que este medio es igual a la raíz de uno sobre 2pi por integral entre alfa y pi de b sobre m cuadrado, seno cuadrado de omega de t por omega de t. Y esa integral desarrollada me va a dar b sub m sobre 2 por la raíz, sí, b sub m sobre 2 por la raíz de uno sobre pi por pi menos alfa más seno de 2 alfa sobre 2. Esta ecuación, debido a esta factorización que se hace acá, en algunas bibliografías o en algunos ejercicios o ejemplos se encuentra diferente, pero matemáticamente son equivalentes. Bueno, listo. Entonces ahí tenemos nuestras tres ecuaciones. No, hasta damos dos, BRMS y BCD. Dos ecuaciones, pues importantes, ¿no? Eh, a ver, ¿quién está por ahí? Miller, buenas tardes. Si Buenas no tardes. sí pensé que no tenías micro. Buenas tardes. Miller, aquí nos faltan las de corriente. ¿Cómo crees que nos quedaría, por ejemplo, la ICD? Ya, acá está nuestra RM, ¿no? Esto es una M,
es una S. Y acá sería IRMS. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo sería la ICD? Leider, ayúdanos, por favor. ¿Cómo quedaría nuestra ICD? Ay, Dios. Bueno, para recordar un poco, entonces No, decimos que ¿no? Vale. Te recordemos un poquito. Decimos que, ¿cómo es que era? A ver, B y R. ¿Sí? Entonces, B igual a I por R igual a B sobre R. Perdón. ¿Sí, sí es así? Y me ganó y este dicho. Entonces, ¿cómo quedaría I C D? Ya le soplé. Listo, no es más. ¿Y cómo quedaría mi IRMS? ¿Listo? Ok. Ahí, y entonces seguimos con nuestras potencias. Entonces, acá nos faltan las potencias. Entonces, ¿cómo sería PCD? ICD por BCD, ¿Y cómo quedaría PCA? BRMS por IRMS. Listo. Muy más. Creo que con eso ya tenemos todo lo que necesitamos para desarrollar, ¿no? Ingeniero, una pregunta, esas son de media onda, ¿verdad? Esas ecuaciones de media onda. ¿Estás? ¿Estás de acá? Sí, son para este, mira. Acá lo tenemos. Sí, Para esas. este. Para este circuito, mira. Entonces, esas ecuaciones que acabamos de ver son para el convertidor monofásico controlado con carga resistiva. Entonces, ¿qué tenemos en este convertidor monofásico con carga resistiva? Lo que encontramos es que nuestro tiristor se polariza con el semiciclo positivo, positivo en el ánodo y negativo en el cátodo. En ese momento ya está listo para conducir, pero el tiristor va a necesitar que venga el impulso acá en la entrada, un pulso en el gate, en la entrada del gate, perdón, para comenzar a conducir. Entonces, ese intervalo de tiempo que ocurre entre cero y cuando ya recibe el impulso del gate se llama alfa, el intervalo. ¿Listo? Alfa. Entonces, ese intervalo de tiempo es el que me va a decir cuándo comienza a conducir durante mi semiciclo positivo.
¿Listo? Entonces ese intervalo debe estar entre 0 y pi. Ese tiempo en el que comienza a conducir del semiciclo positivo es el que me va a dar el intervalo dentro del cual yo estoy haciendo mis integrales de voltaje o corriente, para el caso que sea, ¿sí? Y dentro de ese intervalo voy a decir que está entre alfa y pi, que es el tiempo en el cual está conduciendo mi tiristor. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Esta es mi señal de voltaje en la carga y esta es mi señal de corriente en la carga. Esta va a ser I sub O, esta va a ser B sub O. ¿Listo? ¿Qué pasa bueno, la onda restante? Ya sabemos que queda sobre el tiristor. En este caso, sobre T1. Esto sería BT1. ¿Listo? ¿Cuál es la magia de los rectificadores? Y eso lo dijimos de forma resumida. Que este valor, este voltaje, bueno, recordemos la diferencia entre señal alterna y señal directa. ¿Quién me la recuerda? Andrés David, ¿estás ahí? Decía que si nos puedes, por favor, recordar la diferencia entre una señal alterna y una señal de corriente continua. Una señal de corriente alterna y una señal de corriente continua. Bueno, ustedes recuerden que este promedio acá, o sea que esta de acá y esta de acá son alternas. Mario Gómez, ¿estás ahí? Señor ingeniero. Andrés David me dice que cuando el voltaje varía es una señal alterna. Yo le pregunto que si esta de acá es alterna. Sí, sí, señor, pues la señal alterna es la que tiene una onda senoidal. Esta que estoy reteniendo yo acá con rojo. ¿Quién me ayuda? ¿Esta señal es alterna? Aquí el voltaje está variando. Ahí varía, vea. Pregunta, ¿cuánto creen que vale el BDC para esta onda? Para esta onda de acá arriba. ¿Y cuánto vale el BDC de acá? Pues para la primera onda sería cero, ¿no, ingeniero? 0B. ¿Y la de acá? ¿Vale cero? O No, sea, ¿qué ya vemos. diferencia? Señor Johan.
¿No valdría B máximo? ¿En donde? Acá, en la segunda o en la primera, Johan. Pero estoy preguntándoles, ¿cuánto? O sea, quiero que tengan eso claro. Ese conceptico me parece súper importante, mis estimados. En la señal alterna, el VDC vale cero. O sea, el voltaje promedio vale cero. Eso es una señal alterna. Esta de acá no es alterna. Puede que sea continua, porque en cada instante de tiempo va a tener un valor de voltaje. Pero no es alterna, porque su voltaje promedio nunca va a ser cero. ¿Listo? Esta es la gran diferencia entre una señal alterna y una continua. Por eso es el principio ese es el principio de la conversión. Que si yo varío el tiempo de conducción de esta onda, de este semiciclo, por eso les decía, cuando alfa es igual a cero, el BDC que voy a tener en la carga es máximo, porque voy a tener todo el semiciclo positivo llegando a la carga. Entonces, acuérdense que eso es un rectificador de media onda, pues que no es tan, no es tan, sí, no me gusta tanta continua, que no es 0.4 si mal no recuerdo, sí, pero sirve, ¿cierto? Mientras que si mi alfa tiende a pi, o sea, que ya no me conduce todo el semiciclo, sino que me conduce casi un pedacito de acá, pues el BDC se tiende a ir a cero, que es lo que hablábamos del trifásico. Acuérdense ustedes que en el trifásico yo tenía que cuando rectificaba mi trifásico quedaba casi así, ¿sí? O sea, el BDC era casi igual al BM. Estupendo porque me está logrando botar un aprovechamiento casi total de la energía y un BDC casi igual al BM, ¿sí? Excelente, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, para eso es que yo quiero variar ese alfa. Porque si logro variar ese alfa, yo voy a lograr variar la cantidad de energía que está recibiendo mi carga. Hablemos del ejemplo más típico, un bombillo, la luminiscencia de un bombillo. Entonces, ¿qué pasa? Que si alfa tiende a cero, si acá tengo yo en lugar de mi R tengo es una lámpara, si alfa tiende a cero, pues mi lámpara va a tener una luminiscencia altísima, ¿no? Mientras que si alfa tiende a pi, pues mi lámpara va a tener una luminiscencia muy baja, no es más. ¿Y de qué depende eso? Únicamente de cuándo yo envíe el pulso a mi gate. Si el pulso va cuando va empezando a conducir el semiciclo positivo, pues hombre, va a llegar casi todo el semiciclo y va a tener una luminiscencia alta, una cantidad de energía alta. Si estoy hablando de un motor, pues voy a tener un torque alto, un RPM alto, etcétera, ¿sí? Si por el contrario mi alfa llega cercano a pi, pues voy a tener una luminiscencia baja o un torque bajo. Y ahora, ¿en qué se resume eso? En que también recuerden ustedes que tenemos que la integral bajo la curva de lo que es energía, estamos hablando de media onda nomás, de lo que es energía, eh, ¿cierto? Porque tengo mi señal de corriente y tengo mi señal de voltaje, ¿cierto? Entonces, la potencia total que voy a recibir también va a depender de eso. Si mi onda comienza a conducir aquí abajo, aquí en este punto, o comienza acá, depende de cuánto tiempo conduzca. O sea, de si mi alfa tiende a cero o tiende a pi, va a tener una cantidad de energía también, ¿sí? Entonces, eso también lo regulo con el gate, con el tiempo en el cual yo activo, o el alfa, el valor de alfa que yo le pongo a mi circuito. ¿Listo? ¿Y cómo creen que varía ese alfa? Pues recuerden ustedes cuando vimos tiristores, que decíamos que dependiendo
del voltaje que está polarizando ahí va a permitir el paso de una cantidad de corriente, ¿cierto? De que a medida que yo le inyecto acá, se va a polarizar en un nivel o en otro nivel. Si yo inyecto una cantidad de voltaje o corriente por acá, pequeña o grande, eso también me va a determinar cuándo comienza a conducir, cuándo comienza acá a conducir, ¿cierto? Cuándo se polariza, cuándo se activa. Ahora, recuerden que hablábamos también de que tenemos semi y completos, ¿cierto? Semiconvertidor y convertidor. Entonces, ¿eso de qué depende? Depende de esto. Acá solamente yo puedo tener corriente en un sentido, corriente positiva fluyendo sobre mi carga, es decir, ponemos semiconvertidor. Igual con el voltaje. El voltaje siempre va a tener desde más a menos porque estoy conociendo solamente un semiciclo del voltaje. Entonces solo tengo voltaje positivo, es decir, que el cuadrante en el cual trabaja mi convertidor es este, en el primer cuadrante. ¿Listo? También existen, y veremos más adelante, convertidores que trabajan en dos cuadrantes, pero en voltaje. Entonces, tengo voltaje tanto positivo como voltaje negativo. ¿Listo? Pero únicamente tendré corrientes positivas. Y ya hay otros que son los convertidores duales, se llaman, que son arreglos de convertidores que me permiten corrientes también negativas, voltajes positivos y voltajes negativos. Eso ya son los convertidores duales, se llama. Dual. Acá está el convertidor completo. Acá está el semi. Ok. Inquietudes hasta ahí. Entonces ya sabemos. Ya sabemos qué es nuestro alfa, en qué incide ese alfa, cómo lo controlo y las ecuaciones para allá en función de alfa. Bueno, alfa, omega y t. Los valores de voltajes y corrientes y potencias y nuestros parámetros de desempeño para el rectificador controlado de media onda con carga resistiva. ¿Vale? Ok. Bueno, acá tenemos otra forma de escribir nuestras ecuaciones, lo que les decía anteriormente. Entonces va igual el B sub O, que es nuestro BDC, que va entre alfa y pi, ¿cierto? De nuestra ecuación de la onda, y nos da B sub M, factor de 1 más coseno de alfa. Y el BRMS, que les decía que es igual a colocar todo dentro de el, potencial a un medio, o sea, esto, la raíz es igual a la potencia a la un medio, la raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada. Entonces acá está el mismo desarrollo y también les comentaba a ustedes anteriormente que dependiendo de cómo yo escriba, pero matemáticamente es equivalente, voy a encontrar la ecuación para el BRMS en el factor que multiplica el B sub M sobre 2. Porque miren, la otra forma que esta notación que encuentran acá es de Rashid. ¿Listo? La otra forma que ustedes van a encontrar de el interior del radical. Yo hablo solo del interior del radical. Este es de Hart, esa notación es de Hart. La de Rashid es dentro de la raíz 1 sobre pi, ¿cierto? Menos alfa más
seno de 2 alfa sobre sobre 2, ¿cierto? Sí, así da. A la 1 medio. Esa notación de Rashid. Y esta que tengo acá, esta de acá, es de Hart. Si operamos el 1 sobre pi, me da exactamente lo que está dentro del radical de Hart, ¿cierto? Es 1 sobre pi por pi, esto me da 1. Menos pi sobre alfa, porque 1 sobre pi por alfa me da pi sobre alfa sobre pi, más 1 sobre pi por seno de 2 alfa sobre 2, pues me va a dar seno de 2 alfa sobre 2 pi. Y esto está dentro de 2 elevado a la 1 medio, es igual que si yo coloco acá el radical, raíz cuadrada, ¿no? Es exactamente igual. ¿Sí queda entendido? ¿Queda clara esa parte? Sí, señor. Esta parte la aclaro porque pues, con grupos anteriores he visto que se confunden por la notación de las diferentes bibliografías. Entonces es bueno que la tengan clara para que no se vayan a confundir. Bueno, acá tenemos un circuito de cómo funciona. Entonces, me disculpo, tengo problemas con mi Proteus, pero bueno, les presento esta simulación acá, donde ustedes pueden observar que teniendo una fuente alterna, bueno, para que ya, pero bueno, me toca probarlo si ya quedó bien. Ya creo que parece que ya. Que tengo una fuente alterna que puede ser la de 120 a 60 hercios, 120 voltios, el MS. Entonces, este rheostat de acá, este potenciómetro de acá, ese potenciómetro de acá va a variarme la corriente con la que voy a cebar el gate, ¿sí? Y recuerden que depende de cómo se varía acá, entonces va a indicarme en qué valor de voltaje, o sea, en qué punto del semiciclo positivo comienza a conducir mi SCR. Y dependiendo de ese valor en cual comienza a conducir mi SCR, pues va a llegar un voltaje y una corriente a mi carga. Para este caso es mi señal roja, no sé si alcanzan a ver la que tiene casi medio semiciclo conduciendo, esta de acá, es la que, o sea, todo lo que está acá, es lo que le va a estar llegando a mi carga, ¿cierto? Entonces, si yo varío la corriente que está llegando a mi compuerta, a mi gate, varía cuando comienza a conducir mi tiristor, mi SCR. ¿Listo? Este que está acá, perdón, este que está acá es básicamente el circuito de control, no es más bien. Hay de muchos tipos, obviamente, hay circuitos de control más sofisticados, unos más sencillos, simplemente un generador de pulso, etcétera. Eh, Son circuitos de control. ¿Qué es lo que hacen? Simplemente me varían el tiempo en el cual va a comenzar a conducir mi transistor o mi SCR. Esta es la función. ¿Y qué termina variando finalmente? La potencia en CD que recibe mi carga. ¿Listo? Aumenta o disminuye dependiendo del tiempo de conducción del valor de alfa. Para un alfa grande, la potencia disminuye. Para un alfa pequeño, la potencia Ingeniero, una aumenta. pregunta. Señor Mario. Ahí en esa simulación, no sé si alcanza a ver la patica del SCR, le está inyectando corriente.
Sí, por eso que te digo. O sea, mira, pero lo pongo más grande a ver si le alcanza a ver. Mira, acá, este potenciómetro que está acá, me le está variando la cantidad de corriente que le entra al gate. Y dependiendo de esa cantidad de corriente, que es mi corriente de cebado, se va a activar el alfa de acá. Entonces, si yo coloco poquita corriente acá, necesito polarizar con un voltaje grandecito acá. A medida que aumento la corriente, pues disminuye el tiempo el alfa disminuye, ¿sí? ¿Me hago entender? ¿Recuerdan la curva de disparo del SSR? ¿Sí ven? Esta que está entrando acá es el disparo, es la señal que me va a activar el SSR. ¿Cuándo lo activa? Pues dependiendo de mi corriente de cebado, ¿sí? Recuerden que la curva del SSR para el primer cuadrante, que es el que estamos viendo acá, es algo así, ¿sí? Y empieza a conducir. Pero Pero una pregunta, ingeniero, apenas esa digamos esa curva, corriente que es de cebada o corriente de puerta que llaman, sí, ¿se puede retirar? O sea, la corriente se puede retirar lo, apenas empiece a conducir. sí, lo correcto es eso, que no sea constante, no esté constante ahí, que se aplique en el momento de disparo. Pero para ese circuito no es así. Para ese circuito lo que está pasando es que, dependiendo de la corriente que esté acá, va a comenzar a conducir con un voltaje acá. ¿Listo? ¿Sí? Y acá está la corriente que circula por el tiristor, mire. Entonces, dependiendo, este codo de acá depende de la corriente de compuerta, si la corriente es mayor o menor. ¿Sí? Si a una corriente mayor, el voltaje que se necesita para activar el diodo es menor. Si la corriente es pequeña, necesito un voltaje más grande aquí en anodo, cátodo, para activar el diristor. Esta es la curva de activación. Eso es lo que ustedes están viendo ahorita en el laboratorio que les envié. Esa es la teoría que ustedes encuentran del SSR. Les explica todo esto. Y esto lo hemos visto con tiristores, la diapositiva de tiristores. Entonces, ese circuito lo que hace es eso, variar esa corriente que está entrando por compuerta para que dependiendo del valor de esa corriente, empiece a activarme mi tiristor. ¿Vale? Ok. Bueno, miremos el ejemplito acá. Dice, se tiene el convertidor de la figura, una carga R puramente resistiva, una carga R, valga la redundancia, ¿no? Y el ángulo de retardo es pi medios. Determinar eficiencia de rectificación y factor de forma y factor de rizo. ¿Listo? Ese es clásico, clásico, clásico. Ese también está con diodo, pero hagámoslo con diristor. Con diodo no lo hicimos, pero bueno. ¿Es que no está desarrollado ahí o no? ¿Está con diapositivas o me toca a mí? Bueno, acá está. Entonces, ¿ustedes tomaron todas las ecuaciones? Entonces, ten en cuenta que todo está en función de alfa, ¿cómo vimos que era la potencia? Potencia dijimos que era, bueno, eficiencia, que es esta. Dijimos que era PCD, PCD, ¿cierto? PCD sobre PCA. Y PCD dijimos que era BCD por
ICD y PCA dijimos que era BRMS por IRMS, ¿cierto? Ahora BCD, ICD, ICD, BCD. Dijimos que ICD era BCD sobre R y que IRMS, o sea, pues a mí me parece más fácil hacerlo así. Entonces lo busco como está en el otro lado. IRMS sobre R y dijimos que acá es BRMS. Esto. Entonces acá me queda, ¿qué hacemos acá ahora? BCD cuadrado sobre R, y acá queda BRMS cuadrado sobre R. Entonces aquí creo que se cancelan las R, ¿cierto? Porque no se cancela, sino queda 1 R sobre R. Y me queda BCD cuadrado sobre BRMS cuadrado, ¿cierto? Sobre BRMS cuadrado. Y BCD, ahí me yo con calculadora si tienen por ahí a la mano. BCD, dijimos que era BM sobre 2pi por 1 más, si es 1 más, ¿cierto? Bueno, 1 más coseno de alfa. Y alfa vale pi medios, ¿cierto? Alguien que me eche una manito, por favor, con 1 más coseno de pi medios. ¿Cuánto da? Uno, profe, el coseno de 90 es 0. ¿Pi medios? ¿1? Más 1. Entonces esto me da 1 más 1, 2, 2 sobre 2pi, 1 sobre pi. ¿Sí o qué? Y ahora acá tengo el BRMS, que dijimos que era. BRMS era. Estoy dando unas ecuaciones, ya me di cuenta. BRMS era B sub M sobre 2 por raíz de 1 menos El alfa coseno de sobre... 90 es 0, profe. Ah, pero 0 o 1, se me dice que 1. 0. Yo creyéndole, ¿sí? 2pi. Entonces, más, acá es un más, seno de 2 alfa sobre 2pi. Y eso me da B sub M por, ¿qué me da acá arriba? 1 menos, ¿qué hemos? Pi medio sobre pi. ¿Cuánto da eso pi medio sobre pi? Vamos para aquí arriba. Pi medio sobre pi. Me da 1 medio.
1 menos alfa sobre pi más seno de 2 por pi medios, ¿cuánto me da? Pi, ¿cierto? El seno de pi. Seno de pi, ¿cuánto les dio? Ahí da 0,300. ¿Toda la raíz? 0, Toda la raíz dividida entre 2. ya la dio. Entonces acá me da B sub m por 0 punto. Entonces esto me da igual a 0,305 por B sub m, ¿sí o no? No podemos utilizar B sub m. Entonces, esto me queda que pues los B sub m están este y este como quedan al cuadrado y los divido el B sub m cuadrado sobre el B sub m cuadrado, esto me va a dar 1, ¿cierto? Y me queda entonces, me queda BCD, que es 1 sobre 2pi sobre 0,353. Bueno, hay un chorro. 35, 35. Creo que era. Entonces, quiero decir que n, o eficiencia, es igual a, ¿cuánto da 1 sobre 2pi? A mí me da 1 sobre 2pi, me da 0 punto. Me falta una cosa. Espere. Recuerden que todo queda al cuadrado, eso de acá también queda al cuadrado. Esto de acá también queda al cuadrado. O sea, me queda 1,591. 1 sobre 2pi me da eso, al cuadrado sobre 0,3535 al cuadrado también, y eso debe dar 20,27 aproximadamente. Treinta y cinco al cuadrado. Bien. 20,26 me da. %. Obviamente eso, si lo dio me da 0,2026, pero pues lo multiplico por 100 para hacerlo porcentual, ¿no?
Y el factor de forma ese ya sí, ya tienen ese apunte. No, señor. Avisan, por favor. Bueno, voy a hacer por aquí arriba el del factor de forma. El factor de forma es más sencillo. Ya tenemos todo. Re lento. El factor de forma, hemos dicho en ecuaciones que era BRMS sobre BCD. Sobre BCD. Y ya dijimos que BRMS es 0.3535. 3535 por B sub M. Y que BCD es 0.1591 por B sub M. Entonces, B sub M sobre B sub M me da 1, queda únicamente 0.35 por, 35 por perdón, sobre 0.1592 y eso de aproximadamente me da a mí 91. 2.221. 2.221, que es algo así como decir el 222.1%. Ese sería el segundo. El A, y este es el. Y el tercero decimos que es el factor de Riso. Y el factor de Riso, o sea, el C, dijimos que es igual a raíz de factor de forma al cuadrado menos 1. Esto vendría siendo igual a raíz de 2,221, que creo que nos dio, al cuadrado menos 1. Y eso nos tiene que dar, a ver, 2.221 al cuadrado menos 1 raíz de 1.983.
sea más o menos 198,3%. Listo, es más. ¿Listo? Vale, ok. Eh, otro, a ver. Uy, ese sí, ¿cómo es que era? A ver. Mm, dice un circuito que genere una tensión media de 40 voltios, una resistencia de 100 ohms, a partir de un generador de 120 voltios RMS y 60 Hz, que determina la potencia absorbida por la resistencia y el factor de potencia. A ver, ¿con qué empezamos? Mm, Entonces, nos dan el alfa. Nos dan el alfa y nos dicen que tenemos 40 voltios. Listo. Ah, ya, mire. Acá está el soplete. Mira, acá está el soplete, ya lo vi. Entonces nos están dando tensión media. La tensión media de 40 voltios es la que tiene que salir, ¿cierto? Que genere 40 voltios de tensión media, o sea, el B sub O. Miren, B sub O, aquí nos lo están dando. Y nos dice que para una resistencia de 100 ohmios. Bueno, entonces no vamos a hacer eso. Ahorita la usamos. Me siento que para un generador de 120 voltios, entonces me están dando el RMS, con ese puedo hallar el BM. Bueno, ese no, este de acá. ¿Y qué más me están diciendo? A ver, a ver. Eh, no más, más. Listo, entonces ya con eso yo puedo hallar. Miren, entonces me quedaría esto, me quedaría B sub, B sub O igual a B sub M sobre 2 pi 1 más coseno de alfa. ¿Listo? ¿Qué tengo que hallar de acá? Alfa. Miren, de aquí puedo sacar, tengo que hallar el alfa. Lo necesito. Entonces me toca despejar ese alfa de ahí. Entonces me quedaría B sub O por 2 pi sobre B sub M menos 1, ¿cierto? Aquí voy bien, creo que voy bien. Y entonces me tocaría decir que a todo esto le hago el coseno inverso. Entonces me quedaría allá. Me quedaría acá, ven. Alfa igual a coseno a la menos 1
de P sub O por 2pi sobre P sub M menos 1. ¿Listo? ¿Todos vamos ahí? Ok. Y listo, ya. ¿Qué se queda ahora? Con este ya puedo ahora usar el BRMS, porque acuérdense que me siempre la potencia absorbida por la resistencia, ¿cierto? Y el factor de potencia. Y la potencia absorbida por la resistencia es el P sub R, que es el BRMS sobre R, ¿no? Entonces, ¿cuánto me daría ese BRMS a mí? Mario, ¿cuánto nos daría ese BRMS? Mario, ¿estás ahí? Mario. Lo estoy calculando, ingeniero. Ok, gracias, Mario. Pero pero no calculamos el alfa. ¿Cuánto les dio el alfa de todas estas? Necesitamos el alfa para poder calcular eso. 1,069 radianes. Gracias Andrés. 1,069 radianes. Ahora sí podemos hallar el alfa. El BRMS. Pues el BRMS nos quedaría. BRMS sería igual a B sub M, que sería raíz de 2 por 120, ¿cierto? Sobre 2 por la raíz de 1 menos alfa sobre pi más seno de 2 alfa sobre 2pi. Esto en raíz. Eso. Eh, 75.60. 35,6 voltios. Y ya con eso podemos hallar el P sub R, que sería la potencia de la resistencia, que sería el BRMS cuadrado sobre R. Ok, Mario, ¿todo estás ahí? Ayúdanos con esa, por favor. ¿Pero de cuánto es el R? R, acá dice
A mí me da 57.15. 57.15 watts. Watts. Pero ya tenemos potencia absorbida y factor de potencia. Ah, no, no solo potencia absorbida. Falta el factor de potencia. Entonces, esta relación de potencia la calculábamos, era con la potencia en la resistencia sobre la potencia en suministrada o en la fuente. Pues, ¿cuánto nos daría esto? ¿Cuánto es la potencia del suministrada? Entonces sería B sub S RMS por I sub S, que es la misma IRMS que pasa por el circuito, no se mantiene pierde. IRMS sobre B sub R. ¿Tenemos B sub S RMS? ¿Qué me falta acá? A ver. Joan Sotelo, ¿qué nos falta para hallar este factor de potencia? Señor Sotelo. Ouch. Miller. Nos queda solamente Miller y Sebastián Becerra. Miller, ¿estás ahí? Sí, ¿Qué señor. nos falta para hallar ese factor de potencia? Pues nos faltaría el B sub S, ¿no? ¿B sub S? ¿El B sub S qué es? ¿Cómo hallamos el B sub S? 120. Pero lo tenemos, entonces no nos falta. De acá, míralo, 120. El B sub S es 120. ¿Y el IRMS cuánto vale? El B sub S RMS sobre R. ¿Estás de acuerdo? Esta corriente sería la corriente que pasa por la resistencia. ¿Cómo calculo la corriente RMS que pasa por la resistencia? El BRMS sobre la resistencia. ¿Es 120 sobre R? No, los BRMS sobre la resistencia. O sea, ¿sí? BRMS de la carga. Ah, correcto, bien, Sebastián. Gracias. Entonces, el IRMS sería igual al BRMS, que es la carga, sobre R. Y eso me daría 75.6 voltios sobre R. ¿Cuánto vale R? 100 ohms. ¿Cuánto me daría eso, Sebastián?
0,75 amperios. O sea, eso sería, 756 miliamperios. ¿cuánto dijimos que valía esa P sub R? 57.15 vatios sobre 120 por... ¿Cuánto me dice, Sebastián? Qué pena. La corriente es en amperios 0,75. 0,756. Y esto nos daría... ¿Quién falta por participar? ¿Miller o Leider? 0.63. 0.63, cerrados. Sí, señor. Ok. ¿Sí les da igual a todos? ¿A alguien le dio diferente? ¿Alguna duda? Continuamos. Ok. Ingeniero. O sea Bien. que la, bueno, la potencia, como nos dicen, potencia absorbida, no, más bien factor de potencia. Eh, pues bueno, no es lo mismo que la eficiencia. ¿Por qué? O tal vez estoy confundido. Bueno, el, bueno, había visto la fórmula que era, la primera que se había visto era, eh, bueno, eficiencia es PC sobre PCA, ¿sí? Sí. Y ahorita se halló el P sub R sobre P sub S, que es factor de potencia, ¿sí? Ujú. Ah, ya, entonces son conceptos aparte. ¿Qué hacen? ¿Por qué me hace dudar?
Ok. Bueno, voy a hacer una tarea más tarde y le saco la duda. ¿Dónde quedamos en? Convertimos el circuito con carga RL. Ok. Entonces vamos a hablar del circuito con carga RL, un rectificador con carga RL. Entonces, tenemos el mismo principio que teníamos hace un momento, donde la corriente por el gate del tiristor le va a entrar una corriente, que va a ser la corriente encargada de cebarlo y darnos un alfa, donde ese alfa va a ser el comienzo de la conducción de nuestro diodo. ¿Listo? Entonces acá vamos a tener nuestro gate por el cual va a entrar la corriente de cebado, y acá con el voltaje suficiente durante el semiciclo positivo, con el voltaje suficiente para polarizar el diodo y junto a la corriente de compuerta, vamos a tener que comienza una conducción. ¿Sí? Pero recuerden que para el fenómeno de que nos aporta nuestra bobina, va a polarizarnos un intervalo de tiempo más a nuestro tiristor. En este caso ya tenemos nuestro diodo, sino nuestro tiristor nos lo va a polarizar y va a sostener la polarización en directo para que conduzca durante un intervalo más hasta el beta. Volvamos a tener nuestro beta. Entonces, nuestra carga finalmente va a recibir esta que está acá, esta señal de voltaje. Entonces, comenzando en alfa, ¿cierto? Y terminando en beta. Perdón. Bueno, esa va a ser la señal resistiva. La carga completa, o sea, el B sub O que llamaríamos nosotros, va a ser esta señal de acá. ¿No? Esta de acá. Esta va a ser nuestra B sub O. Esta es únicamente B sub R, la que encontramos acá. Y la que tenemos en la última forma de onda que tenemos es nuestra señal, nuestro voltaje sobre el SCR. ¿Listo? Es entre 0 y 2pi. Acá sería 2pi. Sería un ciclo. Ok, entonces ya recordemos acá que tenemos un alfa y un beta. Entonces, para este circuito lo que vamos a tener son las siguientes ecuaciones. El mismo principio, tenemos una respuesta, una corriente provocada por la respuesta forzada, una corriente provocada por la respuesta natural. De esa corriente vamos a igualarla a cero, de donde despejamos nuestro término coeficiente A. Entonces, teniendo nuestro término coeficiente A, lo reemplazamos nuevamente en nuestra ecuación y obtenemos nuestro I de omega de t. ¿Listo? Ya hemos hablado de nuestro I de omega de t. Entonces, ese I de omega de t va a ser el término encargado, perdón, va a ser el encargado del cual vamos a obtener nosotros nuestra forma de onda para corriente. Entonces, como tenemos una conducción entre alfa y beta, y ya recordemos que en beta es donde mi corriente vuelve a tomar el valor de cero, les tengo dos puntos donde tengo corriente igual a cero. Uno, cuando comienza la conducción, que es
uno como cuando comienza la conducción, que es en cuando I de omega de t vale 0, cuando comienza la conducción, y el otro cuando, acá, uno cuando comienza la conducción que es en 0, aquí I de omega de t, I de omega de t acá vale 0, y otro en beta, cuando I de omega de t es igual a beta, también vale 0. ¿Ves? Uno es cuando I de omega de t es igual a 0, entonces vale 0. Y el otro es cuando I de omega de t vale beta es 0. Sabiendo eso, volvemos a mi fórmula, a mi ecuación de I de omega de t, y digo que cuando I de omega de t, cuando omega t es igual a 0, I de omega de t es igual a 0. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? Eso es como lo mismo repetido varias veces. ¿Cierto? Entonces aquí volvemos a que nos queda mi ecuación de I de beta, ¿cierto? Donde aquí tengo todo lo que está dentro de este corchete, lo voy a meter dentro de mi método de solución de ecuaciones trascendentales, el que ustedes hayan elegido está bien, y voy a hallar beta. ¿Listo? Aquí mi duda es beta. Entonces, ya teniendo beta, y teniendo mi alfa, entonces vuelvo a mi definición de BDC, o B sub o voltaje promedio, como quieran llamarlo, donde dice que 1 sobre 2pi de la integral de mi forma, de mi onda de voltaje, B sub m seno de omega de t, por de omega de t, omega t por de omega t, entre alfa y beta, porque pues es mi intervalo donde tengo señal de conducción, ¿cierto? Y eso me va a dar B sub m sobre 2pi por coseno de alfa menos coseno de beta. ¿Listo? Acá ya la tengo desarrollada. Pero necesito beta. ¿Listo? Y con él, acá sí esta ecuación sí me da, dependiendo de mis valores de alfa y beta, tengo que mi I de C, o mi I, o mi I sub o mi I average, no sé, como quieran ustedes llamarla, es mi I de C, finalmente es mi I de C, voy a tenerla, que es por definición igual 1 sobre 2pi de mi integral de mi corriente de omega t entre alfa y beta por de omega t. Así yo obtengo mi, así obtengo mi I de C, ¿listo? Y para finalmente obtener mi RMS, o sea, mi corriente eficaz, que es por definición nuevamente raíz cuadrada de 1 sobre 2pi por la integral de entre alfa y beta de mi I de omega t al cuadrado por de omega t. ¿Listo? Ya no cambia tampoco. Y con eso puedo obtener mi potencia absorbida por la carga, que es I cuadrado RMS sobre R. Perdón, I cuadrado RMS por R. Ese es básicamente, a grosso modo, lo que utilizamos para nuestro rectificador controlado con carga RL o rectificador monofásico con tiristor con carga RL. ¿Listo? Recordemos que ya el método que ustedes hayan escogido, pues debe darles idéntico, no va a tener por qué darles diferente, independientemente del método que utilicen para trabajarlo.
Ok, vamos a un ejemplo. Entonces decimos que, ay, decimos que ejemplo de RL, a ver. Para el circuito de la figura, el generador es de 120 voltios RMS, 60 hercios, 20 ohmios de resistencia, 4.04 henrios y el alfa es de 45 grados. ¿Qué le pide que haya? Esto termine I de omega de t, o sea, la ecuación, determine corriente media, determine factor de potencia y determine eh, factor de potencia y potencia absorbida por la carga y corriente media. ¿Listo? Bueno, bueno, ya tenemos ahí lo que necesitamos, que es eh, B sub M, ya nos da 169.7, Z nos da 25 ohmios, teta nos da 0.64 radianes, omega t nos da 377, omega tau, perdón, omega tau nos da 0,754 y alfa dice que son 45 grados, te lo pasamos a radianes y nos da 0,785 radianes. ¿Cierto? Para poder sacar la ecuación del I de t, el I de omega, el omega t. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Eso ya lo conocemos, ¿cierto? El B sub M, Z, teta, omega tau y alfa. Eso no cambia. Hagámoslo por ahí. ¿Vamos a hacer o está claro lo de los valores, los típicos para trabajar en las ecuaciones? ¿Alguno tiene alguna duda de cómo se sacan esos valores? Bueno, B sub M nos dio 169,7 voltios. Z, dijimos que eran 25 ohmios. Teta nos dio 0,64, ¿sí? 0,64 radianes. Omega tau 0,75 y alfa, que dice que es 45 grados, nos dio aproximadamente 0,78. ¿No? 74,6. Unos números.
Este, el BM, este BM, ustedes van a encontrar que muchas veces lo aproximan a 170. Este BM, lo dejan aproximado a 170 voltios. ¿Listo? Es muy cómodo. Entonces, primero nos dicen que saquemos el I de omega T, ¿cierto? Sí, sí vamos a estar todos. ¿O hay algunas dudas hasta ahí? Vale, entonces continuamos. Nuestra ecuación de corriente nos dice, eh, usted la tiene que tener por ahí anotadita en algún ladito. Bueno, aquí me quedó igual. 25, 54, 785, 785, 754. Eh, ¿Dónde está? Ay, Dios, 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 Dios. 350, 0,646. Ahí están todos, ¿cierto? Bueno, ok. Entonces mi de omega de t, mi de omega de t, me dice que es igual. Eso no me cabe acá. Eso no cabe acá. Acá. Mi de omega de t dice que es igual a... Ay, a ver, dice que es... Cuando mi intervalo que no vale cero, dice que es b sub m sobre z por seno de omega t menos teta menos seno de alfa menos teta por exponencial, tocas la cabeza, por exponencial de alfa, alfa menos omega t sobre omega tau, ¿cierto? Esto aquí dentro del exponencial. Muy, muy grande este slash.
¿cierto? Entonces ya tengo B sub M, ya tengo Z, teta, ya tengo B sub M, ya tengo Z, tengo teta, tengo omega tau, ¿sí o no? Y tengo alfa, ¿cierto? Entonces hagámosle, a ver, tiene que quedarnos B sub M acá, igual, entonces B sub M sobre Z, vamos a decir que me queda 169, 169,7 sobre Z, que es 25, por seno de omega t menos teta, que es 0,646 radianes. Por favor, siempre en radianes estas ecuaciones, menos seno de alfa, alfa que vale, ¿cuánto tenemos que valía alfa? 0,785 menos teta, teta que vale 0,646 por, aquí abajo coloco la exponencial de alfa menos omega t, pero alfa ya sabemos cuánto vale. Bueno, aquí que hagamos magia. ¿Me les digo? Entonces, ese exponencial es omega, ese exponencial lo vamos a abrir. Entonces nos queda exponencial, póngale acá, exponencial menos alfa sobre omega tau, ¿cierto? Por, esto no es menos alfa, eso es el positivo, por exponencial menos omega t sobre omega tau. ¿Correcto? ¿Todos de acuerdo? ¿O tienen alguna duda sobre eso? ¿Sí lo vieron? Lo colocamos completo. Este término de acá, este término, el corchete de cerrar. Entonces me queda seno de alfa menos teta por exponencial de alfa menos omega t sobre omega tau. Este exponencial, pues me queda alfa menos omega t sobre omega tau, ¿cierto? Y este es igual a alfa sobre omega tau menos, perdón, sí, es omega t sobre omega tau, ¿cierto? Entonces, este término de acá me queda seno de alfa menos teta por exponencial de alfa sobre omega tau por exponencial a la, acá no es alfa, sino es menos omega t sobre omega tau. ¿Listo? Todo este término es constante y esta
¿Sí la vieron? ¿Preguntas de ahí? Porque ese término siempre toca abrirlo. Ese término no les puede dar con la función, porque a lo que lo van a integrar, no pueden integrar esta parte de acá. ¿Listo? Tienen que abrirlo para que le saque la constante. Cuando saca la constante, ahí sí les queda omega t sobre omega tau, y les queda solo el omega t acá para poder reemplazarlo por el beta. O sea, por lado de este término les puede complicar las cosas. Entonces, siempre es bueno abrirlo para que todo ese término de acá quede constante. ¿Listo? Entonces vamos a hallar ese valor. ¿Cuánto nos da esa constante? ¿Todos van ahí? Mario Tobo, ¿estás ahí? Sí, señor. ¿Y vamos bien? ¿Vamos ahí? ¿Está ahí entendido? Bueno, este me tiene que dar, ese término de ahí tiene que darnos, ¿qué se hizo? Bueno, reemplacemos ahí rápidamente. Seno, entonces, acá nos da seno de, ¿cuánto vale alfa? 0,785. Uy, 0,785 menos 0,646 por Euler a la alfa, que es 0,646 sobre omega tau. Sí, omega tau. ¿Omega cuánto vale? Ah, omega tau lo tenemos. Omega tau vale 0,754. 0,754. Y nos queda este exponencial en función. Cuánto nos da esta parte de acá abajo? Por último que coloqué. Y quitamos todo esto, ven, acá. Quitamos todo esto y ahí nos queda la constante por Euler a la menos omega t sobre omega tau. A ver. Todo le toca a una, ¿sí ven? A ver, exponencial, ¿dónde queda hasta el exponencial? Exponencial a la 0,646 sobre 0,754 da por seno de 0,785 menos 0,646. Eso da 0,326. ¿Sí les da? Sí, señor. ¿Alguien le da diferente? A ver, otra vez. Algo no me está cuadrando. Cero punto trescientos veintiséis. Entonces acá nos tiene que dar. A ver. 0,326 por exponencial a la menos omega t sobre omega tau. Pero omega tau, ¿cuánto vale? 0,754. 0,754. ¿Listo?
¿Todos bien hasta ahí? ¿Todos igual hasta ahí? Sí, señor. Bueno, entonces dejamos hasta acá. En la primera hora del viernes, entonces terminamos lo que es controlados, hacemos el ejemplo de trifásicos y terminamos este ejercicio, hacemos el ejemplo de trifásicos, nos falta RL, entonces hacemos RL, trifásicos y comenzamos laboratorio, ¿listo? Entonces hacemos primera hora de teoría y 2 horas de laboratorio para el viernes. Bueno, con gran pena con ustedes, entonces dejo la grabación hasta acá, no les quito más tiempo, mis estimados.